Recientemente, y digo recientemente porque en nuestra compleja y difícil lucha no se puede estar dando todo el tiempo datos precisos, fecha precisa de cuándo nos reunimos o de cuándo vamos a hacer tal o más cual cosa, porque la tiranía usa muchos agentes y muchos recursos dentro y fuera de Cuba para complicar, para evitar que nos reunamos, que trabajemos, que luchemos por la libertad y la democracia de Cuba. La tiranía hace muchos esfuerzos, gasta muchos recursos y usa muchos agentes para dividir, confundir, desanimar, como he venido diciendo durante los últimos días, porque en la medida que la oposición se articula y fortalece, el régimen ataca con más fuerza. Quema incluso a muchos agentes en las redes sociales y en el terreno también, acá, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, en nuestros campos. Pero lo que quiero comentar es que recientemente tuvimos una reunión virtual de una de las secretarías del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está compuesto por cubanos que viven dentro del territorio nacional, cubanos que viven en el exilio, cubanos que viven por Estados Unidos, América Latina, Canadá, Europa, por todo el planeta. Por todo el planeta, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba tiene activistas. En el Consejo para la Transición Democrática en Cuba participan, luchan, militan cubanos de diferentes ideologías, de diferentes pensamientos, de diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes credos religiosos, cubanos de diferente procedencia, pero a todos nos une algo. Y ese algo que nos une a todos dentro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba es el deseo de trabajar, de dar nuestro mejor aporte en aras de la democratización de Cuba, en aras de salvar a nuestra patria, de liberar a nuestra tierra, de reconstruir a nuestra nación. En el Consejo para la Transición Democrática de Cuba queremos una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera, una Cuba como la que soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Esa reunión, como todos los encuentros que he tenido con los demás miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue una clase magistral de civismo, democracia, patriotismo, compromiso sincero con la patria, con la nación, con nuestro pueblo. Cubanos que pensamos diferente sobre tales o más cuales cosas, trabajando con respeto, intercambiando con respeto, proponiendo con respeto, acordando con respeto, quitando y poniendo y buscando el consenso con respeto por la libertad de Cuba, por la democratización de nuestra nación. Luego que tuve que salir de la reunión porque tumbaron la corriente eléctrica y se cayó mi conectividad, reflexionaba sobre las 2 horas que ya llevábamos de reunión, lo fructíferas que habían sido, los enriquecedoras que habían sido esas 2 horas de trabajo, los acuerdos a que llegamos, y me recordaba de un salmo bíblico, Salmo 133, muy usado en la masonería, el rito
escocés de la masonería. Y es ese salmo que comienza diciendo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo recordaba porque es fabuloso trabajar juntos y en armonía. Personas de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, personas de izquierda también, por supuesto. En el Consejo no hay nadie de la extrema izquierda, que son los comunistas, partidarios de regímenes de partido único, de partido supremacista, que se creen dioses por encima de todo ser humano, de otro mortal, y se sienten como que fueron ungidos para dirigir, gobernar, controlar, esclavizar, explotar a los demás. En el Consejo hay personas con las más variadas visiones políticas, con los más variados credos religiosos, pero todos estamos por la libertad y la democracia de Cuba. En medio de la realidad cubana, con un partido explotador, supremacista, que encarcela, tortura, persigue, acosa y mata a quienes piensan diferente, y también con otros que se dicen partidarios de la libertad y la democratización de Cuba, pero con posturas radicales que anulan a todo el que piense diferente y atacan y agreden y calumnian a todo el que piense diferente, como si ellos solos pudiesen derrocar a la tiranía, como si ellos solos pudiesen derrocar al régimen que oprime y explota a nuestro pueblo. Esta cuestión, la lucha por la libertad de Cuba, es una cuestión de todos los cubanos. Es una cuestión de cubanos de las más diversas opiniones, de los más diversos credos religiosos, de las más diversas profesiones. Esto es una cuestión del campesino, del trabajador, del profesor, del ingeniero, del maestro, del constructor, del médico, de la enfermera. Esto es una cuestión incluso hasta de los policías que sirven a la tiranía, porque ellos también sufren la opresión y la miseria en que el castrocomunismo han sumido a nuestra nación. Esto es una cuestión del joven, del adulto mayor. Esto es una cuestión del trabajador de la cultura, del deportista. Esto es una cuestión de todos los cubanos. Esto, como dijera el apóstol de nuestra independencia, José Martí, en la cuarteta final de su carta en versos a su amigo Néstor Ponce de León: si es uno el honor, los modos, varios se habrán de juntar, con todos se ha de fundar para el bienestar de todos. El problema cubano no se resuelve con la lucha solo de los conservadores o de los liberales o de los socialdemócratas o de los democristianos o de los campesinos independientes o de la UNPACU o de las Damas de Blanco o del Consejo para la Transición Democrática o de Cuba Decide o de la Asamblea de la Resistencia o del Partido del Pueblo. No, el caso cubano solo se resuelve cuando confluyamos todos los cubanos que amamos a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestra nación, en la lucha por la salvación de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación. Cuando confluyamos, cuando nos unamos, nos articulemos y trabajemos de manera muy unida, muy inteligente, muy firme, muy valiente, muy decidida por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la salvación de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación, por la reconstrucción de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación, para hacerla próspera, para que los cubanos todos podamos ser felices y vivir con libertad, con decoro y dignidad en la tierra donde Dios quiso que viniésemos al mundo. Un fortísimo abrazo para mis hermanos del Consejo para la Transición
democrática en Cuba por su civilismo, por su patriotismo, por su compromiso, por su responsabilidad. Merecen todo el respeto y la admiración de los cubanos que queremos esa nueva Cuba, esa Cuba libre, democrática, justa y próspera, que todos nos merecemos y que no podemos seguir esperando para que se haga realidad. Hay que hacer la realidad lo más pronto posible.